Eres bueno, 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 bueno. Yo le invito a abrir sus Biblias en el libro de Job. Libro de Job. Específicamente en el capítulo 19, versículos del 23 al 27. Job capítulo 19, versículos del 23 al 27. Y en esta tarde le he titulado al mensaje de la siguiente manera: mi Redentor vive. Repito, mi Redentor vive. Basado en el libro de Job, capítulo 19, versículos del 23 al 27. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de cierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermosas expresiones. Y debo decirle que hay ciertas expresiones o frases que calan muy profundo en el corazón de los recipientes, de aquellos que le escuchan. Y aquellas que calan profundo son las que primeramente tienen un gran mensaje, tienen una gran sustancia en lo que están expresando. O sea, el que la escucha se puede identificar con ellos. Tiene mucha pasión, tiene mucha vida. Por ejemplo, este pasaje dice: yo sé que mi Redentor vive. Y lo otro que hace que una expresión cale en lo más profundo del corazón no solamente es la belleza del pensamiento, como es el que acabamos de leer, sino también el contexto en el cual se llevó a cabo. Y el contexto en el cual se llevó a cabo esta expresión primeramente se da con un personaje bíblico muy conocido y reconocido por su paciencia, como lo fue Job. Job fue un patriarca y según lo describe la Biblia, Job fue un hombre que gozaba de todo lo que cualquier persona deseara en la vida. Me refiero primeramente a que Job gozaba de salud personal. Segundo, tenía un buen matrimonio. Tercero, tenía una gran familia. Cuarto, tenía riquezas, de manera que él podía sostener a su numerosa familia de una manera de calidad. Otro aspecto es que era un hombre piadoso, era un hombre de Dios, era un hombre que, según lo describe en el libro que lleva su nombre, en los primeros capítulos, dice que él ofrecía sacrificios por sus hijos. O sea, que era un hombre sensible espiritualmente y muy agradecido a Dios por lo que tenía. Repito, que muchas bendiciones. Él gozaba de salud, gozaba de tener una esposa, gozaba de tener unos buenos hijos y gozaba de tener grandes bienes materiales. Es lo que diríamos en Estados Unidos el American Dream, el sueño americano, por el cual muchas personas se esfuerzan y trabajan. Y déjeme decirles que es algo muy noble. Es lindo que alguien pueda ponerse unas metas como estas de decir, bueno, voy a trabajar para qué, para tener buena familia, que mi familia esté en buenas condiciones, que podamos tener lo suficiente no solamente para nosotros, sino también para poder dar a otros. Pero lo más importante de todo eso es tener la adoración a Dios. Y de eso es que yo digo que Job era mucho más rico que las posesiones materiales.
Hay personas que son tan y tan pobres que solamente tienen dinero. O sea, ¿a qué me refiero a eso? Gozan de grandes beneficios materiales, de grandes lujos, pero tristemente su vida es árida, no es rica y solamente tienen ¿qué? Lo material. En este caso, Job era mucho más rico porque tenía una relación que con Dios. Ahora, esta historia es un gran drama. De hecho, es una composición, si lo vemos desde el punto de vista literario, sumamente fascinante, porque lo que trata es la tesis, que es la siguiente: ¿por qué el justo sufre? ¿Por qué el justo, o sea, la persona que trata de conducirse correctamente en la vida, o sea, aquella persona que reconoce y busca de Dios, le ocurren situaciones difíciles? O sea, esa es prácticamente la tesis del libro de Job. ¿Por qué? Porque es una de las grandes preguntas que se hace el ser humano y se lo ha hecho desde los mismos inicios de la vida. O sea, cuando se compara al estilo de vida de algunas personas y los vemos que ciertamente no buscan de Dios y no son personas honestas, pues aparentará como que ni siquiera le duele una uña. O sea, parece que tuvieran vidas perfectas. Sin embargo, utilizando el lenguaje, y en este caso de Salomón en el libro de Eclesiastés, hemos visto un mal debajo del sol. Y es que aquellos que son justos, aquellos que quieren hacer las cosas bien y conducirse bien, sin embargo, le abaten que muchos males. La vida de Job cambió de la noche a la mañana, porque todas aquellas cosas que le mencioné de salud personal, el matrimonio, los hijos y las riquezas, todo eso de momento fue quitado. Y es que nos dice el capítulo 1 y 2 de Job que algo que Job ignoraba, y es que en el plano cósmico, o sea, en el plano espiritual, estaba ocurriendo un gran debate. Y ese debate era entre Satanás y Dios. Esto es algo que Job desconocía, y quiero que sepa que Job murió desconociendo que las situaciones que le ocurrieron a él tuvieron como causa ese debate. O sea, fueron por motivo de esa controversia. ¿Y cuál es la controversia? Satanás prácticamente le dijo a Dios lo siguiente: Job te busca, Job te sigue porque tiene salud, porque tiene bienes materiales, pero el día que tú le arrebates todos esos bienes, él va a maldecir que tu nombre. En otras palabras, Satanás estaba diciéndole a Dios: tú no tienes adoradores incondicionales. Tú no tienes personas que legítimamente te amen por quien tú eres, sino por lo que tú le das. Debe decirle que la escritura nos presenta a Satanás como un ser mentiroso. La escritura nos presenta a Satanás como un engañador y como aquel que acusa a los hijos de Dios. Pero en este aspecto de esa reflexión que hace Satanás, yo creo que es bastante razonable también conjeturar que este tipo de patrón de conducta de personas que cuando las cosas le van bien buscan de Dios, y cuando entonces las situaciones difíciles comienzan a asomarse en su vida, entonces se alejan de Dios, eso también es una verdad. Es una verdad. Dice por ahí un viejo adagio que más sabe el diablo por viejo que por diablo. En otras palabras, si sostenemos la doctrina fundamental y conservadora de la existencia de Satanás desde tiempos antiguos, óigame, ¿cuántos casos no habrá observado Satanás? De personas legítimamente piadosas y también de personas que aparentaban ser piadosas. Aparentaban ser piadosas, ¿por qué? Porque, como le dije anteriormente, como todo le va bien, como todo es excelente, son envidiables en su vida, óigame, pues entonces levanta la mano al cielo para adorar a Dios. Pero cuando le afecta sus finanzas, se le afecta su vida, en lugar de acercarse a Dios de rodillas y exclamar y afirmar como hizo Habacuc al final del libro que lleva su nombre, que aunque falten las vacas en los corrales y las vides
no den su fruto, con todo y eso me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese no es el caso de muchos. Simplemente, como hizo la esposa de Job, que le exhortó a Job en medio de su calamidad, maldice a Dios y muérete. Así que Job, de momento, experimentó todas esas calamidades, porque Dios soberanamente concedió que ocurrieran, porque en todo esto, lo que estaba en disputa es si legítimamente Job adoraba a Dios por quién era él, o solamente la adoración a Dios estaba condicionada por las cosas que Dios le daba a él. Entonces Job perdió sus hijos. Job perdió sus riquezas. Su esposa quedó con vida, pero sumamente amargada. Al punto que, le repito, ella le dijo, maldice a Dios y muérete. Y aparte de todo eso, Job comenzó a afectarse de salud. Comenzó a tener una lepra. Se afectó. La vida de este adorador cambió de la noche a la mañana. Un hombre justo estaba sufriendo. Hoy día, mis queridos hermanos, nuestra calidad humana imperfecta a veces nos pone a reflexionar en este tipo de cosas. Vemos personas que contribuyen grandemente a la sociedad, y no me refiero en términos económicos, sino con su ejemplo. Personas que han levantado hermosas familias, son personas que son consideradas con el prójimo, con el vecino. Sin embargo, hemos visto casos de que los han asesinado, que le han privado la vida a uno de sus hijos. Y sin embargo, aquel que maldice a Dios, aquel que niega y reniega de Dios, parece que todo le va bien. Pero en esta tarde lo que vamos a enfocarnos es en qué Dios hizo en el corazón de Job y cómo Job respondió a esta situación. Porque también le quiero añadir que a la aflicción de Job, también a ellos se le une unos supuestos amigos que comenzaron a jugar teología con la situación de Job. Job tenía unos amigos que, en lugar de darle consuelo, influenciados por los pensamientos y teologías del momento en cuanto si el justo por qué sufría, comenzaron a culpar a Job. Comenzaron a confrontar a Job en términos de que sus calamidades eran posiblemente la consecuencia de una desobediencia que lo ocultaba ante los hombres, de una vida que no era piadosa. Así que estaba el dolor de la pérdida de sus hijos, el dolor de la rebeldía de su esposa, el dolor de haber perdido sus bienes materiales y el dolor de unos amigos sumamente insensibles, llenos de teología, pero faltos de amor y de consideración y empatía. Dígame si algo peor le puede suceder a un ser humano. Pero la buena noticia dentro de estas calamidades es que en el pasaje que nosotros acabamos de hacer lectura, en el capítulo 19, versos 23 al 27, a lo cual le exhorto que lea todo el libro de Job para que pueda empaparse de toda esta historia y glorificar a Dios. Job, en medio de su miseria, Job, en medio de sus calamidades, bien dijo él en el verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Vamos en esta tarde a reflexionar en esa hermosa afirmación. Y yo confío en el Señor, porque es su palabra, que ministre a tu corazón, lleve paz a tu corazón si está turbado. Y si estás a espaldas de Dios, que el Señor hoy te atraiga irresistiblemente a los pies de Jesucristo para que tengas salvación y perdón de pecados. Pero esta afirmación es una afirmación preciosa
Porque primeramente es una afirmación de confianza presente. Escuche bien. Esta afirmación es una hermosa afirmación, ya que es una de confianza presente. Él dice, verso 25, yo sé, dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Es una afirmación de confianza presente. Mis queridos hermanos, en ese tiempo, y es bueno sacar este espacio para explicar este concepto de redención. En ese tiempo, de acuerdo al contexto del libro de Job, estaba el concepto de el Redentor. La palabra en hebreo se diría de esta manera, Goel. Y ese Redentor básicamente era un vindicador de aquellos que fueron acusados injustamente o que estaban sufriendo injustamente por algún tipo de situación. Por lo regular, ese Goel, ese Redentor, venía a ser un pariente cercano en el cual la persona que sufría podía confiar en caso de que tuviera necesidades extremas. O sea, el Redentor venía a ser como un fiador. El Redentor venía a ser como aquel que le socorría. Pero también ese Redentor venía a ser el que, si era un caso injusto, él era el vindicador, era el abogado. En esos tiempos, repito, era a veces un pariente cercano, un amigo. En el caso de Job, no existía tal cosa en términos humanos. Su esposa, lógicamente, estaba amargada, pero sus amigos no hacían las veces de un Goel, de un Redentor, puesto que prácticamente hicieron juegos teológicos con él, filosofaron con su situación y no le dieron una mano amiga, no le dieron consuelo, no le dieron el ánimo que él necesitaba en ese momento. Así que cuando Job hace esta afirmación de que yo sé que mi Redentor vive, a mí me da razón para concluir que ya Job estaba trascendiendo el aspecto de Redentor de lo que estaba en el plano humano, o sea, de encontrar ese Redentor dentro de su círculo de amistades o cerca de sus familiares, y estaba apuntando hacia el cielo, ya mirando y teniendo un atisbo de lo que es que Dios, en este caso nuestro Redentor, que Jesucristo. Recordemos que la Biblia es una revelación progresiva. En el contexto que está escrito el libro de Job, se estaban dando ya formas teológicas, ideas y pensamientos acerca de quién es Dios. Ya nosotros acá gozamos de toda la revelación completa. Tenemos los 66 libros de las Sagradas Escrituras, de los cuales creemos firmemente que son inspiradas por Dios. Ya tenemos el mensaje completo. Inclusive tenemos una información de la cual Job carecía. Job no sabía que sus calamidades venían por aquel debate que se sostuvo a nivel cósmico que le compartía al inicio de la exposición. De hecho, él murió sin saberlo. Usted y yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos toda la historia. Pero no solamente tenemos toda la historia de él, tenemos toda la historia de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese Redentor, mis queridos hermanos, que vive, no es otro que Jesucristo, nuestro Señor. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente aquí en el plano humano pudiéramos encontrar algunas personas que de alguna manera se solidarizaran con nuestro sufrimiento. Pero aún así, mis queridos hermanos, jamás se comparará con aquel que dice el autor de los Hebreos, que es nuestro sumo sacerdote, que es perfecto, que es Jesucristo nuestro Señor, aquel que fue tentado en todo pero nunca falló, aquel que empatizaba con el dolor humano, aún en la muerte de un ser querido, porque murió Lázaro, una persona muy cercana a él, y dice la Escritura que Jesús lloró. Muchos académicos conjeturan y dicen Jesús lloró por la incredulidad de la gente, Jesús lloró por la incredulidad de las hermanas de Lázaro. Oye, pero también no pudo haber Jesús llorado porque en su humanidad se empatizó con el dolor que trae la muerte y la separación. Yo simpatizo con lo último, porque precisamente Cristo se encarnó
para poder compadecerse de todos nuestros sufrimientos. O sea, no solamente Cristo está como mi abogado para defenderme en cuanto a las acusaciones del enemigo, no está simplemente Jesús para yo confesar mis pecados diarios y que Él me perdone. Jesús también está para cuando situaciones tan tristes y misteriosas para muchos como la muerte, podamos hallar consuelo. Porque en ese mismo contexto de la muerte de Lázaro, Él le dice a las hermanas que también lloraban, no se preocupen, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios, porque yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios de vivos. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, que vivirá. Yo sé que mi Redentor vive. Es una afirmación de confianza que presente. En el Antiguo Testamento, repito, se aplicaba a Goel metafóricamente también como si fuera Dios. En el caso de los profetas, se hablaba de Dios y decía, Él es el Redentor de Israel. Así que se utilizaba esa misma imagen del concepto de redentor a nivel social y se llevaba metafóricamente para identificar a Dios como el que redimía a Israel, como aquel que iba a liberar a su pueblo. Nosotros tenemos la máxima, que es Jesucristo, nuestro Señor. Antes de pasar a la siguiente enseñanza de este pasaje, pon muy claro en tu mente y en tu corazón, tu Redentor vive. Tu Redentor murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Tu Redentor vive. Tus oraciones no pasan desapercibidas delante de Dios. Tu Redentor vive. Tus dudas y tus confusiones están presentes delante de Jesús. Tu Redentor vive. Así que, independientemente de lo que otros puedan filosofar acerca de lo que te ocurre, la única opinión que realmente debe sopesar en tu corazón es la opinión de Jesús. Y Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y ha de venir, el todopoderoso. Es una afirmación de confianza presente en medio del dolor. Porque recordemos que Job no estaba expresándose de esa manera ya posterior a esas calamidades, porque al final del libro de Job podemos apreciar que el Señor le restituyó todo lo que había perdido. Dios lo bendijo. Pero en el momento que él hizo esta afirmación, él estaba ante el embate del consejo malicioso y muy mal interpretado teológicamente de sus amigos, con la aflicción en su cuerpo, el dolor emocional de la pérdida de sus hijos y de la rebeldía de su esposa. Pero sin embargo, allí ocurrió como esta preciosa joya que se conoce como la perla. La perla se da en las ostras. Y es interesante el proceso de cómo se forma una perla. Porque la perla es producto del dolor, o sea, en otras palabras, de la irritación. ¿Cómo se forma una perla? Bueno, está la ostra y entra un ente ajeno a la ostra. En este caso puede ser una partícula de arena. ¿Y qué ocurre? Esa partícula o esas partículas de arena pueden amenazar a la ostra. Y entonces, ¿qué hace? El mismo proceso de protección de la ostra, pues entonces con esta sustancia llamada el nácar, que hace? Encapsula y va encapsulando a ese ente foráneo, extranjero, que está dentro de la ostra y lo va encapsulando, lo va trabajando y de allí luego sale esta joya que se llama la perla. Le voy a decir algo. La perla que de nuestra fe, utilizando esa metáfora, sale del dolor.
De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, dijo Job en otra ocasión. Sí conocemos a Dios en el gozo, en la celebración, pero ¿sabe dónde es que realmente se depura esa fe? ¿Dónde realmente crece esa fe y se hace brillante? Resplandece en medio de la irritación, en medio del dolor. Dios toma nuestros dolores y nuestras lágrimas, las convierte luego en un producto hermoso que es una perla de fe para la gloria de Dios y para la edificación de los hermanos. Lo que te ocurre hoy no pasa desapercibido ante los ojos de Dios ni del control de la mano de Dios. Al contrario, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y saldrás airoso, saldrás airosa, y con una fe como una perla. Pero una perla donde otros la admirarán y no dirán que la belleza descansa en ti o en mí, sino en aquel que hizo de nuestras lágrimas una hermosa joya, que es Dios, que es Jesucristo. Lo segundo que podemos apreciar de esta hermosa afirmación es que no solamente es una afirmación de confianza presente, sino también es una afirmación de esperanza futura. Dice en el verso 26, dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver ¿qué? A Dios. Es interesante porque en el contexto a nivel, vamos a hablar a nivel teológico que se da el libro de Job, pues no había una concepción clara acerca de qué ocurría después de la muerte. El Seol, que es la expresión que se utiliza continuamente en el vocablo del Antiguo Testamento, pues se refiere a la sepultura. En el Seol iban tanto los injustos como los injustos. Es más, dentro del pensamiento veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, el Seol es el lugar donde ya nadie tiene memoria. Claro, esto no es una conclusión definitiva. ¿Saben por qué? Porque les repito, la Biblia es una revelación progresiva. Sin embargo, nos llama la atención que aún en medio de ese pensamiento, ya Dios está dando revelaciones a los contemporáneos de esa época. Ya le está hablando, dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. O sea, puede esto interpretarse como dentro de la aflicción que estaba viendo en su cuerpo, que lo estaba deteriorando, y él decía, aún así, en medio de mi condición he de ver a Dios. Claro que sí. Como también podría interpretarse de la manera que una vez que ya este plano físico se ha deshecho, sin embargo, he de ver a Dios. En otras palabras, esta afirmación de que mi Redentor vive no solamente es una expresión, una afirmación de confianza presente, sino también es una afirmación de esperanza futura. O sea, yo espero a Dios, ya sea que en este momento lo haga o si luego tengo que esperar, Dios siempre llegará. Ya en el Nuevo Testamento, como le dije, tenemos una apreciación más clara de estas verdades. El mismo apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, habla precisamente de que si este cuerpo terrenal se deshiciere, tenemos en los cielos un lugar preparado por Dios. Y voy a hacer lectura de estos versos de segunda de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, entiéndase, se refiere al cuerpo humano, utilizando la imagen del tabernáculo, de los tabernáculos terrenales, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mira lo que dijo Pablo. O sea, sabemos que si esta tienda, que es lo que se podría traducir como tabernáculo en esta expresión, mortal, se deshiciere, no dejamos de ser, sino todo lo contrario, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos eterna que en los cielos.
Y continúa la lectura en los versos 2, dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Verso 3, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, entiendas, este cuerpo, de acuerdo a la metáfora que utiliza Pablo, gemimos con angustia, o sea, sufrimos, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el verso 5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de qué? Del Espíritu. De acuerdo a la Escritura, Job en su momento, una vida en sufrimiento, pero recordemos que aún en las manos de Dios. Satanás por un lado apostando a que Job iba a negar de Dios, que iba a incluirse entre el grupo de los que solamente son adoradores por conveniencia, no adoradores porque aman legítimamente a Dios. Sin embargo, el mismo Satanás fue testigo que en medio de esa irritación y de ese proceso doloroso, de Job estaba saliendo una perla. Y es la obra que Dios hace en el corazón de una persona que ha puesto toda su confianza en Él. Que aunque venga la vida o la muerte, o principados o potestades, nada lo podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta afirmación es hermosa. Yo sé que mi Redentor vive, porque es una afirmación de confianza presente. Yo sé que mi Redentor vive. También es una hermosa afirmación porque conlleva esperanza futura. No solamente yo confío hoy porque Él vive, porque el Señor es real, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, sino que también tengo esperanza en el futuro. Mis ojos van a ver a Dios. Y tercero, y no menos importante, es esta afirmación es hermosa y maravillosa porque tiene un carácter perpetuo. O sea, para todas las edades, para todos los tiempos. Cuando nos acercamos nuevamente al libro de Job, y con esto concluimos nuestro mensaje en esta preciosa tarde del Señor. En Job capítulo 19, precisamente en el verso 23 y 24, lean conmigo. Antes de hacer esta expresión, yo sé que mi Redentor vive, él dijo una, y lo hizo de una manera bien efusiva, porque bien apasionada, porque está escrita con signos de admiración. Y dice en el verso 23, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? En otras palabras, él deseaba que lo que él estaba compartiendo se quedara para todas las edades. Pues miren, sí se quedó para todas las edades. Esta afirmación vino a ser una de carácter perpetuo, porque más que estar esculpida en piedra, está esculpida en la palabra de Dios y ha permanecido para siempre. Lo que Job sufrió, Dios lo ha utilizado para su gloria, de manera inmediata en la vida de Job, y llevando consuelo a través de los siglos a millones de personas que han creído en Jesucristo. Estas palabras, Job, quedaron escritas, pero no en piedra, más que piedra, en la palabra de Dios, que vive y permanece que para siempre. Mis queridos hermanos, concluyo con lo siguiente, mis queridos. Nuestro Redentor vive. Estos tiempos de pandemia han sido sumamente difíciles, en términos de que no solamente ha traído en algunos casos inestabilidad económica,
pero también ha traído el luto a muchos hogares. Ha sido razón de tristeza que han perdido algunos seres queridos o algunos han estado cerca de la muerte. Esta pandemia también nos ha traído el poder apreciar aún más nosotros como iglesias lo que es el congregarse presencialmente. Ya son muchos los meses que llevamos de esta modalidad. Algunas iglesias han reabierto, pero con sus precauciones y todavía no hay una normalidad. Aún presencialmente no puede haber lo que en la normalidad podíamos hacer, que es esa expresión afectuosa física de abrazos, de saludos con la mano, de besos. Pero al mismo tiempo, en esta aflicción Dios ha probado a muchos. Y el mismo infierno ha sido testigo de cómo se están conduciendo muchos que vociferaron que creían en Dios, pero han aprovechado esta oportunidad de no congregarse presencialmente para no hacer nada. Otros tristemente han responsabilizado a Dios de esta situación y lo han hecho culpable y se han alejado. Pero por otro lado hay un remanente escogido por gracia, que aún con todos los embates que ha traído esta pandemia, dicen: yo sé que mi Redentor vive. O para el final, Dios le restituyó y le bendijo. Sabes que, mi querido hermano, no pierda la esperanza. Amigo, no pierda la esperanza. Tu hijo de Dios, tu hija de Dios, tu Redentor vive. Y tu amigo que me ves y me escuchas, y estás completamente, te sientes solo, no ves a tu alrededor a alguien que salga porfiador de tu causa. No ves ese redentor en el plano humano. Sabes que es que a tu alrededor no lo vas a encontrar. Tú tienes que mirar hacia el cielo. Allí es que está tu redentor. Acércate en arrepentimiento y en humillación, con plena humildad, y dile: Señor, perdóname, sálvame, tú eres mi redentor. Y dice la Escritura que todo aquel que viene a Él jamás será echado fuera. Grande es nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Eres bueno.